Regresamos. Usted ya ve cómo tras cámara aparecen ciertos elementos que determinan también a la persona que tenemos frente. Vamos a hablar ya en los últimos minutos, Diego, sobre tu obra. ¿Por qué decides? Ya me has hablado del documental, no nos vamos a volver a pelear con el tema del documental, pero ¿por qué decides hacer dos obras, en mi consideración, documentales, muy ricas, muy profundas, muy fuertes? Has llegado al canal y un amigo me decía, este invitado, si bien habla por favor de este tema y de esta obra, porque realmente has llegado a cierto grado de sensibilidad cuando la persona espectadora, que conozca o no la realidad boliviana, ve la obra. Coméntame cómo llegas a Ciudadela, el primer proyecto que se gesta en el año 2008, creo que por ahí está, ¿verdad? Sí. A ver. No sé, mira, yo estaba buscando hacer una tesis, ciertamente. Y estábamos muy estresados, yo estaba muy estresado en Cuba sin poder estar en mi país donde yo quería hacer mi tesis. Para mí fue eso, la lucha real fue conseguir que yo haga mi tesis en Bolivia. Esa fue la lucha real, esa para mí fue la victoria la premisa. real. Sí. El resto es un proceso que derivó en lo que capaz nunca imaginamos, pero en algún sentido sí buscábamos, ¿no? Pero mi obligación era hacer una película, trabajar con mis amigos y graduarme. Claro. ¿No? Comencé yo a buscar sobre espacios. Un personaje un personaje de un documental fallido, me llevó a la cárcel. Es decir, era un personaje que estaba en la cárcel, o que estuvo en la cárcel, no me acuerdo muy bien. Pero por esa razón yo comencé a explorar. Exploré primero la cárcel de mujeres y después la cárcel de varones. Fue muy tenso, muy difícil, pero ahí a mí me ayudó muchísimo, por ejemplo, la literatura, para poder entender estos espacios, no habiendo estado nunca, no habiendo tenido una mirada fija anterior. Solo por curiosidad, sí. ¿Qué textos? A mí, el que recurro mucho es Dostoyevsky, Memoria de la Casa de los Muertos, que me parece un libro brillante. Básico. Sí. Todos los rusos, los soviéticos, a mí me encantan. Viktor Frankl, que es un psicólogo alemán de origen judaico, que también respeto mucho, que es una guía muy fuerte, para poder entender la capacidad humana y sus formas de poder relacionarse y poder vencer periodos muy hostiles, psicológica y físicamente, ¿no? Entonces, leyendo estos dos libros pude entender mejor, pude encontrar caminos para observar estos espacios. Y la chirola, cuando estaba yo investigando dentro de las cárceles, dentro de San Pedro, me dieron el dato del Pedro Cajías, que al final fue el protagonista de la película. Y cuando lo encuentro al Pedro, él sintetizaba de una manera muy fuerte, vivencial, porque él estuvo en la cárcel un periodo, todo lo que yo quería decir, y obviamente aportaba un sentimiento y una suerte de grito, de lo que había sido su vida dentro de la cárcel y lo que representaba ahora su vida fuera de la cárcel. ¿No? Entonces, ahí donde circula la chirola. Es una filosofía outsider de la libertad, ¿no? ¿Qué tan libres somos? ¿Cuánto podemos cuestionar la libertad? ¿Qué tanta libertad realmente podemos ejercer? ¿No? Y así surgió la chirola. De ahí, obviamente, como ya conocíamos la cárcel, las preguntas surgieron con mayor intensidad. ¿Por qué este hombre extraña tanto a la cárcel? ¿Qué siempre hay dentro de la cárcel? ¿O qué deja de haber? ¿O qué se genera dentro de esta cárcel de San Pedro para que haya este nivel de identificación, ¿no? Te quiero interrumpir. Dime. 2 segundos. Está llamando otra persona. Uy. Seguramente te estás imaginando quién es. Vamos a darle paso. Gracias por llamarnos. Me encuentro acompañada de Diego Mondaca. Por favor, ¿cuáles son sus consideraciones sobre mi invitado de hoy? ¿Qué haces, mi querido tanguero orureño? Percy. Se está riendo, creo que ya lo ha descubierto. Cuénteme, ¿qué usted considera sobre Diego? Quizás sus virtudes más importantes o quizás sus defectos. Dígame usted. No, mira, bueno, con Diego en principio hemos compartido varios trabajos, tanto en teatro como en su trabajo en cine, y creo que hay un entendimiento básico en términos de cuál es la función
que cumplimos en nuestra sociedad, y en ese sentido éticamente creo que haya un hermanamiento, además de ser ambos hondureños, ¿no? Ah, qué bien. Hermanos de tierra, esos son elementos. Paisanos de tierra, es un elemento. Así es. Un elemento importante. Cuénteme, si usted tuviera que resaltar algo de Diego, resaltar un elemento así que usted considere que defina la figura de Diego, ¿cuál utilizaría? Yo creo que es la síntesis. La síntesis. ¿Por qué me dice la síntesis? Porque Diego tiene mucha capacidad de sintetizar, por ejemplo, en sus películas, ¿no? Hay todo un mundo que se abre, por ejemplo, en Ciudadela, que está sintetizado ahí adentro y que Diego lo va descubriendo en toda la película, y esa capacidad de sugerir otros mundos a través de esa película, ¿no? Excelente, le agradezco mucho sus consideraciones y la llamada, porque siempre nos gusta descubrir a nuestros invitados desde otro punto de vista, y bueno, los amigos siempre son bienvenidos. ¿Con quién hablamos, Diego? Percy Jiménez. Percy Jiménez, hablamos con Percy Jiménez. Así es. Así es, mira usted cómo lo descubrió, bien inteligente su amigo. Gracias, Percy, por la llamada. Bueno, querida, gracias a vos. Percy seguramente ahorita va a prender su televisor y lo va a ver el programa ahorita para saber qué vas a decir sobre Percy. A ver, ¿dónde aparece Percy? No, antes, un paréntesis. En principio yo creo que no soy yo el que hace las obras, ¿no? No soy yo el que ha hecho La Chirola, no soy yo el que ha hecho Ciudadela, sino más bien somos un grupo de gente, que somos muchos, que ha podido razonar y ha podido entender un espacio, obviamente bajo mi dirección, pero con el aporte intenso y creativo de todos ellos. Entonces no es algo exclusivo, no es algo propiamente mío, es algo más colectivo. Y también es de ellos, también es de Amaru, también es del Percy, y también de mucha otra gente con la que yo converso mucho sobre estas cosas para yo aclararme cosas, entonces ellos aportan demasiado. He descubierto un segundo elemento importante de la figura de Diego Mondaca: síntesis y modestia. Es que no es modestia, es una realidad, ¿no? Es así. Sí. Excelente. Cuéntame, Percy, ¿cuándo aparece? El Percy es muy particular porque yo conocía del Percy Jiménez porque él estudió en la Argentina dramaturgia con quizás uno de los mejores dramaturgos de la región, al menos, o del mundo, que es Cartoon. Y yo sabía que había un boliviano que estaba ahí, que era Percy Jiménez, y él también tenía un teatro que funcionaba en Copacabana, que fue quizás uno de los primeros teatros que yo vi cuando yo era chico, que me fascinó, me trasladó a un mundo. Era un tal Don Quijote, o algo así se llamaba la obra, que era magnífica, una ilusión, ¿no? Una ilusión que me acercaba mucho más a una obra del Quijote de Cervantes, me la acercaba, pero de una manera muy lúdica. Más aún quizás de lo que ya es el propio libro Quijote, ¿no? Que es muy, muy divertido. Y después de años, yo estaba en Bolivia, había vuelto de mucho tiempo, y yo estaba dando un taller en el espacio, este de que maneja el Cristian Mercado, que es el Desnivel. Desnivel. Fue, creo, la primera vez que yo pude dar un taller en Bolivia y que me ofrecieron ese espacio, y lo hicimos. Y el Percy estaba dando un taller horas después que yo, ¿no? Entonces un día nos encontramos en la puerta y dice: yo sabía de vos, quisiera hablar contigo. Él me dice: yo sabía de vos, quisiera hablar contigo. Bueno, nos sentamos a platicar. Claro, entendimos que los dos éramos de Oruro, que nuestras madres estudiaran en el mismo colegio, en el Anglo American School, que es como una institución muy, ¿no?, de Oruro. Sobre todo el primer periodo de ese colegio marcó mucho, mucha gente circuló ahí. Y ahí comenzamos a platicar, y lo que decía Percy es muy interesante, porque sí, yo agradezco mucho conversar con él, porque puedo meterme en cosas puedo meterme en hoyos, en delirios, ¿no?, subjetividades muy profundas, donde con él podemos comenzar a salir, ¿no?, buscar soluciones o buscar posibilidades, etcétera, ¿no? Y trabajar con él, que yo trabajé con él en la obra Los B, fue un aprendizaje tremendo para mí, porque yo no tenía esas herramientas. Entonces el diálogo a un nivel dramatúrgico que hacíamos con él me enriqueció muchísimo.
me obligó a leer muchas cosas, me obligó a aprender. Yo tuve que leer Thomas Mann, ¿no? Que es un ladrillo así, pero entenderlo y platicarlo para adaptarlo, sintetizarlo, ¿sí? A la obra que el Percy estaba buscando, ¿no? Ay, qué bien. Sí. Fíjate cómo cada uno de tus amigos deja algo Sí, sí, sí. en Diego. Sí, claro. No, no se va a acabar la lista de Por los eso te amigos. decía, o sea, yo no soy yo, soy mucha gente alrededor que puede hacerlo, generar lo que yo pueda llegar a pensar o lo que pueda llegar a proponer. Y finalmente, entonces, a ver, cuéntame, ¿qué pasa con la figura de este personaje que aparece en la cárcel? ¿Qué te atrajo de él? Me atrajo mucho esa rabia contenida que tenía Pedro y esa lectura tan sencilla pero contundente de la realidad y de la vivencia de un preso, ¿no? Ahí nosotros entendimos muchas cosas, como también surgieron muchísimas más preguntas. Pedro nos ayudó mucho a entender esto. Con Pedro las conversaciones eran muy delirantes, muy fuertes, muy intensas. Y por eso salió una película que es así, ¿no? La Chirola es una película que tira como con ametralladora varias frases que son muy reales, que son cuestionamientos que quizás nunca nos habíamos hecho, pero están ahí, Claro. ¿no? Entonces te hace dar cuenta que yo tampoco soy libre, yo estoy muy preso como él, o capaz yo soy más preso que él, ¿no? Y La Chirola sí nos dio la posibilidad de también entender en qué nos estábamos metiendo. Y básicamente con los diálogos con el público es que nosotros comenzamos a madurar mucho más la obra, a entenderla, a poder, digamos, si tú quieres, teorizarla, a escribir sobre la obra, a poder yo tener entrevistas y responder de forma más teórica, o no Más teórica, clara, más quizás, clara, ¿no? o en otro lenguaje, lo que habíamos planteado con La Chirola. Dicen que Ciudadela y La Chirola se convierten en dos caras de la misma moneda. Sí, eso ¿Por lo qué? dijo el ¿Quién Sebastián dijo? Morales. ¿Quién dijo? A ver, ¿por qué? Sebastián Morales, que es un crítico muy bueno, es un filósofo que ahora está estudiando en Francia. Ciertamente, es mucho de esto, porque una de mis intenciones es perseguir este mismo concepto y en las ideas que tenga buscar este mismo concepto, ya vaya a ser la siguiente o cualquier película, buscar este mismo concepto, que es algo que me inquieta, entonces lo quiero mantener, hasta ver si lo resolví o no lo resolví, o si no tiene solución, o si yo no soy quien para resolverlo. Luego de todo este proceso por el cual has pasado, finalmente, si te preguntaría, ¿qué es la libertad para Diego Mondaca? ¿Qué me responderías? Es algo muy ambiguo, es algo absolutamente ambiguo, muy subjetivo, yo creo que es muy de periodos, ¿no? Y yo no creo que exista. Existe el término, existe la posibilidad de describir lo que idealmente vendría a tener que ser la libertad, ¿no? Un ejercicio de la propia voluntad del ser humano. Pero ese ejercicio de voluntad está regido por toda una sociedad, está regido por una suerte de ley, está regido por momentos. Entonces, lo que yo creo, y es algo que me encanta mucho de La Chirola, es que cada quien elige su propia cárcel. Eso dijo Pedro Cajías. La libertad existe cuando uno elige su propia cárcel. Entonces, yo en el cine, obviamente, yo estoy dentro de este espacio del cine con ciertos márgenes que los que ya no puedo salir, o me va a costar mucho salir, ¿no? Pero yo he elegido esto. ¿Y no será que el ser humano necesita tener ciertos límites para sobreponerse a ellos? ¿No será Sí. que el ser humano necesita de ese quizás masoquismo? Sí los necesita, pero es diferente cuando te los imponen. Ahí está la diferencia. Pero porque el propio hombre yo creo que puede ponerse sus límites, puede ponerse sus metas, puede también hundirse como puede también saltar. El problema está cuando es una imposición. El problema es cuando es una imposición moral o cuando es una imposición física, cuando es un tedio psicológico, etc. ¿Y qué viene después de Ciudadela? Estamos trabajando, es con Percy, de hecho estamos tratando de trabajar juntos, estoy escribiendo una nueva película sobre la guerra del Chaco, sobre mi percepción de lo que ha sido la guerra, por los pequeños fragmentos de relatos que yo escuchaba de mi abuelo y sobre lo que pienso que ha representado para este país también, ¿no? Excelente. Quiero preguntarte ahora sobre el cine en Bolivia. Yo sé que eres muy crítico, eres fuertemente crítico con el cine en nuestro país. Está por ahí la ley, ¿verdad? Fue socializada, muchísimas personas participaron, dieron sus connotaciones, bueno, sus ideas, lo que consideran.
¿Qué cree Diego que me puede pasar con el cine en Bolivia, el cine actual, el cine que se aproxima? ¿Qué pasa con las escuelas de cines que tenemos en nuestro país? Yo creo que estamos en un momento tal vez ideal para frenar, ¿no? No creo que la intención debiera ser avanzar y hacer y producir y producir y producir. A mí me interesaría mucho debatir, o es algo que también me pregunto, y es algo que con los amigos que trabajamos, es qué cine queremos, ¿no? Y qué país tenemos. Entonces, en eso el país está ahora en un proceso crítico, que es un proceso de cambio, evidentemente, que es un proceso crítico, que posibilita proponer de mejor manera, con mayor riesgo. Entonces ahora se va a probar la madurez también de los cineastas o de la gestión cultural en torno al cine. Yo no creo que este sea un país que necesite el red carpet, ¿no? Este autobombo y esta banalidad del cine. No podemos entrar en eso, podríamos tener un criterio mayor sobre esto porque hay experiencias de otros países, de otros espacios donde eso evidentemente no ha funcionado. No creo que podamos dirigir el cine hacia un cine de show, de puro show y pura, lo que digo, repito, banalización de nuestra propia historia, de nuestro propio espacio. Hay que tener mucho cuidado porque ya nos ha hecho mucho daño. Romantizar al indio ya nos ha hecho mucho daño y eso se ha trasladado en el cine, se ha trasladado en literatura y en diferentes cosas. Nosotros ahora tenemos la capacidad, es voluntad política, sí, es capacidad de gestión, sí, pero nosotros podemos ahora determinar qué tipo de cine queremos, qué necesitamos, qué sería bueno. Muy buena respuesta. Vamos a ver si podemos trabajar en ese camino, ¿no? Por favor. Como medios de comunicación, a ver qué podemos hacer, qué podemos, bueno, realmente proponer. Y es que necesitamos eso. Pero también para llegar a eso necesitamos también críticas, claro, ¿verdad? Sobre la base de la crítica se llegan a muchos elementos importantes. ¿Qué relación existe entre Diego Mondaca y David Mondaca? Es familia. Es familia, ya, mi tío. Está claro, por apellido, ¿verdad? Sí, sí. Se reconoce la cercanía, pero yo me refiero a temas ya de concepción artística. Sabemos que David es uno de los más grandes actores, teatrólogos que tenemos en nuestro país. ¿Qué has recogido o qué reflejas o en qué te ha apoyado en el trabajo que realizas en la dirección, por ejemplo, donde también se destaca muchísimo David Mondaca, la obra que realiza David? Mira, no hay una relación muy íntima, si quieres. No es alguien que yo llame por teléfono todo el tiempo, ¿no? De hecho, nuestros encuentros son muy esporádicos, de mucho cariño, pero muy esporádicos. Pero lo que yo recuerdo mucho de él es cuando yo era muy niño, hubo una reunión familiar en casa, donde yo recién veía a mucha gente que había sido de mi familia. Es una familia un poco dispersa. Pero él era el único que se dedicó a nosotros, a los niños. Y está 6 años, la mayoría estamos por ahí. Y nos comenzó a hacer lo que él sabe, teatro. Entonces nos vendió una ilusión. Entonces era el tío que más queríamos, el tío que nos había escuchado a nosotros, en toda esa gente que circulaba, que estaba, que hablaba, etcétera, que eran mayores. Y ahí a mí me fascina, yo tengo ese recuerdo hermoso de él y de ese tiempo que se ha dado. Y también él quiere mucho a mi padre, quiere mucho a mi madre, entonces es una persona que un lazo afectivo muy fuerte. Yo, obviamente, siempre buscan la relación, ¿no? El de, ¿y por qué no hiciste teatro? ¿Y por qué no haces una película de él? ¿Y por qué no trabajan juntos? Etcétera. Personalmente pienso que aún no corresponde. Él ha hecho su carrera, yo quiero hacer la mía. No quiero que se confundan las cosas, tampoco. Yo tengo que hacer mi camino y hacer mis armas. Y llegará el momento, o no llegará, que tampoco determina nada, que hagamos o no hagamos una producción juntos, digamos. Es una ilusión más de otros que propia. Que propia. Bueno, pues como sea, ilusión de otra, propia, sí o no. Lo importante es que tienes un lindo recuerdo de David Mondaca y de que siempre va a estar ahí, por el apellido, por teléfono, presencial o no, pero va a estar ahí y en algún momento lo tendremos acá para que nos cuente. Lo encontré la última vez lo encontré en Cochabamba y él presentaba su obra
Pero son encuentros muy lindos, son encuentros que a mí me gustan mucho, porque me evocan esa ilusión de niño. Y si encuentras personas que te evocan eso, ya es alguien. Ya es especial. Sí, sí. Te agradezco mucho, Diego, la visita. Por favor. Te agradezco mucho tus consideraciones y mucha suerte y que sigas adelante con el trabajo que realizas. Según muchas personas es un trabajo hermoso, es un trabajo bien profundo y que si te conlleva a seguir viajando, pues adelante. Siempre esperaremos que llegue a nuestro país la obra que realizas. Te agradezco. No, yo siempre voy a hacer mi trabajo en Bolivia, es algo que tengo siempre en la cabeza. Es mi identidad, es mi construcción como persona. Entonces sí puedo leer estos códigos y, como decía el Percy, tal vez tenga la capacidad de sintetizarlos de mejor manera aquí que en otro lado. Está bien viajar, es lindo viajar, pero yo me siento mucho mejor en casa. Efectivamente, te agradezco muchísimo. Amigos televidentes, una conversación realmente intensa. Se nos han quedado quizás algunos detalles que hay que volver a retomar en una próxima entrevista. El lado B. El lado B, ¿verdad? La otra cara de la otra moneda. Pero hasta aquí, lo dejaremos para que usted también se lleve la idea, sus conclusiones, sus reflexiones sobre el trabajo que realiza Diego Mondaca. Y por supuesto, cómo de alguna forma se están ya gestando formas diferentes de ver nuestra realidad, de ver el documental y de finalmente hacer cine para nuestro país. Les recomiendo, por favor, que nos encuentren en la próxima semana con otro artista, como siempre les digo, conociéndolos a contraluz.